Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Marco Tulio, soy profesor y te doy la bienvenida al 18º video de recomendaciones literarias. El día de hoy que llegamos a nuestra mayoría de edad, a los 18 libros leídos, vamos a platicar de este grandulón de 1200 páginas. Una obra magnífica, una novela histórica, de una belleza y de un valor que deberías conocer. Hoy te presento Noticias del Imperio, de Fernando del Paso. Fernando del Paso es un mexicano. Nace en la Ciudad de México en el año de 1932. Estudia algunos años de economía en la UNAM, pero se retira para continuar su carrera como escritor. Él viaja por el mundo, estudia en varios lugares del mundo, entre ellos Francia, entre ellos Estados Unidos. Es un hombre extremadamente culto, extremadamente inteligente, y en el año 2015 su trayectoria y su obra es reconocida con el premio Príncipe de Asturias, que lo entrega el gobierno del Reino de España. Esta obra que te voy a platicar el día de hoy se publica en 1987 y es el relato novelado, es decir, es la historia basada tanto en hechos como en la interpretación del maestro Fernando del Paso, sobre la que se llama la Intervención Francesa o el Segundo Imperio Mexicano. Y como tú seguramente sabes, lo encabezaron dos personajes: Maximiliano de Habsburgo, príncipe austriaco, y su esposa, la princesa Carlota Amelia de Bélgica. Es para mí uno de los líderes que hubieran quizá podido realizar una gran transformación de nuestro país. Lamentablemente, pues aquí viene la historia oficial, la historia que nos han vendido y nos han machacado durante nuestros años educativos. Y esta historia oficial nos dice que era un tipo alto, rubio y de ojos azules, y por ende era un invasor y había que retirarlo. Y el bueno, el santo, el correcto, el ilustre, el benemérito de las Américas, don Benito Juárez, era el bueno de la historia. Yo te pediría que por un momento te detengas ahí y te hagas una pregunta fuerte. ¿Realmente Benito Juárez, históricamente hablando, fue el gran presidente, el gran líder y el gran transformador que la historia oficial nos ha dicho? Yo tengo mis dudas y por eso es que te platico que esta reseña pudiera ser un tanto polémica. Yo te pido que no te enojes. Yo estoy abierto a escuchar tus comentarios. Mi intención no es polemizar, mi intención no es hacer una batalla político-histórica. Sencillamente quiero dar mi opinión. Voy a comenzar por decirte algunos de los aspectos que tal vez no conozcas de la figura de Maximiliano de Habsburgo. Bueno, él nace en una de las familias más poderosas de Europa, los Habsburgo, que surgieron desde el Sacro Imperio Romano, es decir, es una familia que durante muchos años gobernó muchos lugares de Europa. Es una familia católica, es una familia altamente preparada, es una familia noble, es una familia rica y desde luego es una familia que contaba y cuenta todavía, porque aún existe la dinastía, con todos los conectes y con todas las relaciones necesarias en el viejo continente. Maximiliano de Habsburgo tuvo una educación militar. Él es preparado como parte del ejército. Él dominaba varios idiomas, desde luego el alemán, el húngaro, el polaco, el inglés, el francés, y sabía bastante bien italiano y empezaba a estudiar español. Era fanático de la literatura, era fanático del arte,
Un muy buen administrador, muy querido por sus gobernados italianos, era muy popular. A los 22 o 23 años lo nombran comandante de la Fuerza Naval del Imperio Austrohúngaro. Y en tiempos de paz se dedicó a ser gobernador de varias regiones de Europa, de las regiones que dominaba su familia, y él era el segundo candidato al trono después de su hermano, que era en ese entonces el emperador de Austria-Hungría, Francisco José. Entonces estamos hablando de que Maximiliano tenía todas las credenciales de preparación, todas las credenciales de instrucción militar. Era un administrador, un gobernante profesional, porque finalmente los Habsburgo a eso se dedicaban. Era una familia de gobernantes. ¿Qué sucedía en México mientras Maximiliano estaba administrando regiones italianas? Bueno, pues en México, desde la consumación de la independencia en 1821, sufríamos una agudísima crisis económica. No había un peso en las arcas nacionales. Había una agudísima crisis política. Los conservadores y los liberales se peleaban un día sí y el otro también. Había presidentes que duraban días, había presidentes que duraban semanas. No había dinero, no había producción, el campo prácticamente estaba muerto, las minas estaban paradas, no había manera de exportar porque no había productos que exportar. Nuestro país nace a la vida independiente de la peor manera. Vinieron las leyes de reforma de don Benito Juárez, la iglesia se terminó de infartar porque le quitaron sus bienes, le quitaron el dominio de los asuntos, por ejemplo, de lo que después sería el registro civil. Entonces la sociedad estaba totalmente despedazada. Nuestro país estaba en los huesos, hecho jirones. Nuestro México estaba peor que nunca. Hay otra cosa mucho más amplia y mucho más de fondo. En esas épocas también existía una muy fuerte batalla entre el dominio de los Estados Unidos como corriente liberal, como protestantes, como no católicos, y por el otro lado las potencias del viejo continente. Entonces, en realidad, a los liberales mexicanos eran apoyados con dinero incluso por los Estados Unidos, y todos los conservadores eran apoyados por las potencias europeas, no tanto económicamente, pero sí ideológicamente. Entonces, en estas etapas de tanto desastre, de tanta inestabilidad, los conservadores van a Europa. Concretamente van a buscar al emperador francés. En ese entonces le parece que tener el territorio de México para Francia sería algo muy importante para detener el avance de los estadounidenses. Ya para entonces los estadounidenses eran muy fuertes, muy poderosos, pero todavía no eran el monstruo mundial que después se convirtieron. Entonces Napoleón III empieza a pensar, empieza a reflexionar. Mucho tuvo que ver su esposa, la emperatriz, Eugenia, que era española, porque la emperatriz Eugenia siempre pensó que el territorio mexicano en realidad era la Nueva España. Esos mugrosos mexicanos que se independizaron tendrían que regresar al redil, y entonces entre Eugenia y Napoleón III empiezan a darse cuenta de los grandes beneficios políticos y sobre todo de los grandes beneficios económicos que existían en nuestro país. ¿Por qué entonces Napoleón III piensa en Maximiliano? Que Maximiliano era austriaco. Bueno, en ese entonces Napoleón quería el apoyo de Austria-Hungría. Y entonces aquí empieza una historia apasionante, una historia interesante, una historia en muchos casos terrible, porque al final yo quiero decirte que Maximiliano tenía muy buenas ideas, que lo que quería era venir a ser un país productivo. Aquí, como te he dicho antes, pues la historia oficial nos dice que el bueno era Benito Juárez y el malo era Maximiliano, pero en realidad muy poco o nada se comenta sobre lo que hizo Maximiliano, sobre lo que propuso y sobre lo que pudo haber sido.
Yo te puedo decir que desde mi óptica político-histórica, creo que hubiera sido un gran emperador. Y yo creo que también el hecho de que fuera europeo, de que su sangre fuera austriaca, de que su familia fuera noble, pues para mí no representa ningún problema. A mí me interesaría que fuéramos un país mucho más desarrollado y mucho más rico. Entonces ese cuento de que pues como era güero y de ojos azules y don Benito pues era más o menos de mi color, entonces uno era bueno y el otro era malo, es una de las peores y más simples y más burdas mentiras que nos han hecho creer. A mí me parece que Maximiliano de Habsburgo y su imperio hubieran podido transformar positivamente a nuestro país. ¿Quién sabe? Al final, ¿qué sucedió? Pues lo que tú ya sabes. El imperio francés lo dejó solo, se llevó al ejército, ya no le dieron dinero. Su hermano no estaba dispuesto a ayudarle, así es que no le mandó ejército austriaco. La Iglesia Católica se enojó con él, los empresarios se enojaron con él, los hacendados se enojaron con él. Hubo muchísimas traiciones. Los liberales fueron apoyados con dinero, con tropas y con personal por Estados Unidos. Y yo te pregunto, ¿tú crees que los Estados Unidos a partir de entonces han hecho algo bueno para nuestro país? Pues yo creo que no. Grandiosa obra. Podemos ver la personalidad y las acciones que tomó este personaje tan interesante. Maximiliano de Habsburgo. Mención especial también para su esposa Carlota, porque muchas de las ideas no eran solamente de Maximiliano. Carlota tuvo mucho que ver en todas estas ideas revolucionarias y positivas para la población. Te lo recomiendo muchísimo. Es una obra muy, muy impactante. Este video creo que va a ser un poco largo, pero te agradezco si lo pudiste ver. Te mando un gran saludo y nos vemos en la siguiente. Hasta luego.